Si ya está todo listo, si ya nos escuchan. Bueno, pues buenas noches de nuevo. El día de hoy, continuando con nuestro curso, vamos a estudiar una de las leyes que rigen pues la vida de todo ser humano, sea que la conozcamos o sea que no la conozcamos. ¿Sí me escuchan bien por la cuestión del ventilador? Bueno, aquí estamos ya con un poco de calor en estas tierras tapatías, así que pues vamos a aguantar un poquito el ventilador. Bien, comenzamos con esta conferencia mencionándoles, simple y sencillamente, la ley de karma, o aunque la palabra karma viene de un origen sánscrito, podríamos traducirla como ley de causa y efecto. Si ustedes observan, muchas de las grandes ciencias en la antigüedad fueron dándonos los orígenes de nuestra ciencia actual, y nuestra ciencia actual es más hacia afuera definitivamente. Por ejemplo, cuando comenzamos hablando de la química actual, vemos que esta provenía de la antigua alquimia, pero a diferencia de la química, en la antigüedad los alquimistas medievales estudiaban lo que eran también los diversos procesos químicos de nuestro laboratorio interior. Es decir, aquella ciencia en la antigüedad no se dividía del entorno de un autoconocimiento. Y de la misma manera podríamos decir un poquito la ley de la física. En la escuela todos conocemos que a toda acción le corresponde una reacción, ¿verdad? Nos la sabemos muy bien, pero se nos ha olvidado aplicar esa física a nuestra física interior. Es decir, la ley del karma, en su origen como nombre sánscrito más relacionado a los pueblos budistas orientales, podemos decirles que vamos a encontrar esta ley de causa y efecto en cualquier otra cultura también, no con ese mismo nombre, pero sí con ese mismo significado. Entonces, les diríamos para comenzar, y es importante que lo vayamos grabando en nuestra memoria, para que luego, conforme se vayan dando las explicaciones posteriores, lo podamos ir recordando. La ley del karma es una de las 48 leyes que rige nuestra vida humana. Podría decirse que nosotros hemos nacido en una ignorancia de lo que sería, como quien dice, este conocimiento de las leyes que nos rigen. Como quien dice, nacimos sin un, ¿cómo se llama? Un instructivo, ¿verdad? Es decir, como que no nos dieron instructivo al nacer y nadie nos explicó que estamos regidos por leyes, que así como el universo está regido por determinado número de leyes, cuando nosotros llegamos a este mundo humano, estamos regidos por un total de 48 leyes, entre las cuales encontramos, por ejemplo, la ley del karma. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros no sabemos manejar estas leyes, ¿nos van a aplicar o no nos van a aplicar? Nos van a aplicar, las conozcamos o no. Igual que cuando alguien se sube a un coche, tenga licencia o no tenga licencia, les van a aplicar las leyes, ¿verdad? Y le van a multar cuando cometa una infracción, y de acuerdo a la infracción, pues va a ser el grado de la multa, ¿verdad? En el caso de las leyes internas que rigen al ser humano, también están regidas de esta manera. Podríamos decir que la ley de karma es una ley, decíamos, de causa y efecto, y que corresponde a decir, a toda causa le va a corresponder un efecto. Igual que la ley de la física, de la misma intensidad que la causa que la produjo. ¿Qué quiere decir? Que todas nuestras acciones van a traer siempre repercusiones. Es una ley. Ustedes muevan, avienten una piedrita al agua, ¿y cuál es la reacción del agua? Las ondas. ¿Y la reacción de las ondas cuál es? Una ola a lo mejor, o el propio aire que mueve, o no sabemos hasta dónde llega la reacción, porque una va empujando a otra, se dice, ¿no? Normalmente definimos karma como algo malo que te pasa, ¿verdad? Pero realmente es causa positiva, efecto positivo, causa negativa, efecto negativo. Podríamos hablar también de lo que se conoce como la ley del Dharma. El Dharma ya es otra cosa que al final, pues si nos da tiempo, vamos a hacer una pequeña mención. Pero bueno, comenzamos de nuevo
o continuamos mencionando un poquito sobre la ley del karma. Allá en el antiguo país asoleado de Kem, que es el antiguo Egipto, la ley del karma no se llamaba así, pero estaba representada con lo que sería la representación de un dios al que conocieron como Anubis y sus 42 jueces. Si ustedes revisan el libro de los muertos van a darse cuenta, y en alguna de las imágenes que comentábamos al inicio, vamos a ver a aquel personaje con cuerpo humano y con cabeza de chacal. El chacal es como un perro, ¿verdad? Es un animal que tiene una característica, es muy inteligente, se mete por donde sea, ¿verdad? Y esto hacía de alguna manera la representación de mostrarle al ser humano que a la ley nada se le oculta. Es decir, a Anubis nadie lo podía engañar. Tú puedes engañar a otras personas, pero a ti mismo no te puedes engañar, ni a la ley la puedes engañar. Es decir, muchas veces en la vida creo que todos hemos reflexionado diciendo, bueno, ¿por qué hay personas que hacen aparentemente mucho mal, pero les va muy bien? Y viceversa, ¿no? ¿No tienen algunas veces esas dudas? ¿Nunca se han puesto a reflexionar también como decir, bueno, a mí me pasaba mucho cuando así en mis años mozos, yo decía, bueno, ¿será que Dios es injusto? ¿Por qué unos nacen en una tierra con una pobreza extrema, en una situación muy deplorable, y otros nacen, como se dice, en cama de lujo, con todas las comodidades, etcétera? ¿Por qué esta diferencia humana? Yo creo que todo esto son dudas que muchas veces nos planteamos y que tenemos precisamente entonces que estudiar esta ley, la ley del karma, para poder saberla manejar. No estamos aquí para decir solamente, híjole, qué tremendo que tenemos que pagar karma, ¿no? Sino que estamos aquí también para comprender esta ley y saberla manejar, saberla incluso negociar, que es algo que a lo mejor nos va a sorprender, pero hay que saberla negociar también. Hay que, una vez conociendo toda su profundidad y meditando en ella, podamos también dirigirla en nuestra vida. Nada es por casualidad. La palabra casualidad casi deberíamos quitarla de nuestro alfabeto. Todo es por una causa, todo tiene una causa. El problema con nosotros, decían los orientales, es que estamos inconscientes, ignoramos cuáles son nuestras causas. ¿Por qué creen que las ignoramos? Porque las hemos olvidado. ¿Ustedes se recuerdan qué hicieron el 4 de mayo del año pasado? ¿De hace 2 años? 3 años, 5 años de su niñez? O no precisamente una fecha, sino que somos seres humanos, como se decía al inicio de estas conferencias, y repetimos, los tibetanos nos explican que nosotros adolecemos de mucha falta de conocimiento. Somos seres humanos casi totalmente enfermos, dicen los orientales. Ellos nos clasifican como enfermos. ¿De qué? De inconsciencia y de ignorancia. Y es real en el sentido de que normalmente olvidamos las causas y cuando nos damos cuenta solo vemos los efectos. Y es ahí cuando decimos, Dios es injusto, ¿verdad? Dios me ha castigado a mí injustamente, yo que soy un alma tan buena y pura, ¿verdad? Pero hemos olvidado nuestras causas. Y el problema es que si no recordamos nuestra niñez, o un año atrás, o un día atrás, o una semana atrás, no vamos a recordar incluso nuestras vidas pasadas. El karma está muy ligado a vidas pasadas. Y por eso las 48 leyes que vamos a ir conociendo poco a poco están ligadas incluso desde nuestros mismos cromosomas, desde nuestros mismos genes. Dice la ciencia que son 46 cromosomas. Bueno, los pueblos antiguos hablaban de 48, ¿verdad? ¿Quién sabe quién tendrá más razón? Ellos fueron muy exactos. Ahora, cada una de estas leyes está regida desde la misma genética con la que nosotros nacemos. No es casualidad que tengamos el cuerpo físico que tenemos, ni el color de ojos que tenemos, ni las orejitas que tenemos, ni la naricita que tenemos, ni la boca que tenemos. Nada es casualidad. No debería existir la palabra casualidad. Todo tiene una causa y un porqué. El problema es que lo olvidamos.
Yo les pregunto, siempre me gusta poner este ejemplo porque a mí me lo aclara muy fácilmente. Si yo voy caminando por la calle y voy todo distraído, ¿les ha pasado alguna vez? Buenas noches. ¿Les ha pasado alguna vez que van caminando por la calle y vienen corriendo porque ya se hizo tarde, o vienen corriendo porque tienen una preocupación y van corriendo? Van distraídos, digamos así, va distraída la conciencia y se golpean. ¿Eso ha pasado alguna vez? Se tropiezan o se golpean. ¿Cómo se dan cuenta de que se golpearon? Cuando te dolió, quiere decir que la acción, ¿verdad? Y la reacción están ahí en el momento, pero nosotros, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Por la acción? No, porque íbamos distraídos, dormidos con la conciencia. Nos damos cuenta cuando el efecto llega, y eso es porque nos duele, ¿verdad? Ay, me golpeé, y entonces volteamos, ¿con qué me golpeé? Que no lo vi, decimos, ¿no es cierto? Así es la ley del karma. Nosotros vemos los efectos, pero no vemos las causas porque las hemos olvidado o porque íbamos tan distraídos en nuestra vida diaria que no nos dimos cuenta que estábamos ocasionando una causa y que iba a tener por consecuencia que traer un efecto. Pero nosotros creemos muchas veces en la vida es hoy y hay que vivirla y hay que disfrutarla porque mañana no sabemos si existimos. ¿No es cierto que a veces se dice eso? Sí, el problema es que nosotros existimos de muchas maneras. Nosotros existimos en un cuerpo físico, existimos en un nivel astral, en un nivel mental, existimos en muchas maneras como alma. Cuando nosotros morimos, ya vamos a estudiar también la ley de transmigración o de retorno y recurrencia, pero cuando nosotros morimos no se acaba ahí, sino que pasamos a otra etapa de esa vida misma que llamamos del alma. Pero no es que al cabo que ya se acabó el mundo y ya no va a haber efectos. No sé si me doy a entender con esto. Es muy importante que lo comprendamos porque en base a esto tenemos que desglosar todo lo que sería la conferencia y su comprensión total. Decíamos, estamos aquí no para conocer solamente la ley, sino para saber cuál es nuestro karma, positivo o negativo. Para saber cuáles son mis circunstancias, cuáles circunstancias quiero cambiar, qué quiero cambiar de mi vida, qué es aquello que a ustedes anhelan, ¿verdad? Y cómo vamos a poder llegar a ese fin cuando nosotros estudiamos nuestras propias causas, ¿sí? Nosotros también estamos aquí para comprender que si tenemos tantas deudas, a lo mejor también tenemos una puerta de salida. Hay remedios y remedios, dicen antiguos textos, ¿verdad? Para todo hay remedios. A menos que la ley del karma esté ya en acción, es muy difícil detenerla porque por obvias razones, pues está en acción, ya se está en acción, pero aún así hay remedios y remedios, ¿verdad? Bien, ¿cómo podríamos entonces darnos cuenta cuándo es un karma negativo en nuestras vidas? A semejanza del ejemplo de cuando vamos todos distraídos, ¿qué podríamos decir si nosotros estamos en algún karma negativo? ¿Mande? O sea, yo iba caminando por ahí y me golpeé. Y me di cuenta que me golpeé porque me dolió. El hecho para mí es que me dolió. Y eso no me gusta, ¿o sí les gusta? Bien. Cuando ustedes están en una circunstancia difícil en su vida, ¿de qué se están dando cuenta? De que les duele. De que les duele a lo mejor ya psicológicamente hablando. Duele, ¿verdad? Duele. El karma negativo está asociado al dolor. Es como una medicina. Allá arriba hay leyes. Hay una única ley que se llama la ley del amor. Eso que nosotros decimos Dios, el Tao, Alá, cada pueblo le llama diferente. Ipalnemohuani decían los aztecas. No importa cómo se le llame, todo es la representación de eso que está allá, que es suprema felicidad, amor puro y verdadero, ¿verdad? Aquello a lo que todo mundo aspiraría, a ser feliz eternamente, ¿no es cierto?
Esa es una única ley que se va desglosando en 3, en 6, en 12, en 24, en 48 leyes, que es donde estamos, y hasta en 96, en ciento y tantas leyes, 200 y tantas, 300 y tantas, que es lo que llamaríamos el infierno. Fíjense ustedes, infierno significa inferior, infierno significa mayor densidad, mayor dolor, mayor sufrimiento. A eso equivale la palabra infierno para todos, ¿no es cierto? Sí. Aunque para nosotros el infierno se está quemando, pues en otros países el infierno es de hielo, por ejemplo. Lo que importa es el símbolo. Entonces, en nuestro mundo de 48 leyes, lo que a nosotros nos produce dolor, de cierta manera nos está indicando cuál es el karma que estamos viviendo. Y como nosotros solamente nos podemos dar cuenta de lo que nos está doliendo ahorita, pues es de lo único que podemos tomar una referencia para decir, entonces, ¿cuál habrá sido la causa? Como no nos recordamos de la causa que cometimos en otras vidas o hace algunos años, o en la juventud, o en la niñez, o cuando sea, lo que nosotros recordamos es el dolor del momento, pero es nuestra referencia. Por eso diríamos que el dolor es la medida del karma negativo. Lo que nos duele es la medida del karma en el que nos encontramos. Podríamos decir que existe, por ejemplo, el karma individual. Ahora los vamos a mencionar. Exactamente. Es una pregunta interesante porque al final es un solo karma, pero lo podemos ir como desglosando en varios niveles. ¿Sí? Todo es un mismo karma, van a ver por qué, pero hay que irlo comprendiendo, de lo pequeño a lo grande para luego de lo grande a lo pequeño. Bien, el karma individual es el sufrimiento, el dolor, el pago que estamos haciendo cuando lo sufrimos solamente en forma individual. Vamos a decir, fuimos 10 de familia y a los 9 les fue perfecto, pero solo a mí me fue bien mal. Todos se casaron y les fue re bonito, pero a mí me fue bien mal. No sé si pueden observar esto. Es un karma muy individual. Es algo muy personal, que solo yo estoy viviendo en mi momento, en mi intimidad incluso. A lo mejor alguien puede decir, es que yo no me gustan mis orejas, ¿verdad? Y para mí es un karma porque no me gustan. No me gusta mi color de pelo, mis ojos, mi físico. Yo quisiera haber sido más alto, más bajo, más gordo, más flaco. Cada quien es diferente. Pero no a todos les produce dolor lo mismo. Pero hay personas que verdaderamente están sufriendo porque no están contentos consigo mismos. Y por ahí se dice, hay que aceptarse a sí mismos. Y es perfectamente comprensible. Hay que saberse aceptar. Pero hay que aceptarse con toda la comprensión y el conocimiento del por qué o del quién soy, ¿verdad? Decían los griegos, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. ¿Sí? Existe el karma familiar. Este lo sufre una familia. Es, por ejemplo, una situación económica en una familia entera. Y todos lo sufren. Es, por ejemplo, una enfermedad de uno de los hijos en una familia y todos lo sufren, ¿verdad? O es la pérdida de un ser querido en ese núcleo familiar y todos lo sufren. Por ejemplo, ¿qué más pueden ustedes observar? En la vida diaria. Familias enteras. Envidias, ¿verdad? Dice, críticas. Ajá. Y a lo mejor no tiene nada que ver, o sea. Así es. O a veces puede ser que, no sé. Claro. Esto es muy interesante. Nos preguntan, para los que nos están escuchando por internet, ¿cómo voy a identificar una envidia? A lo mejor la otra persona realmente no me envidia y yo estoy creyendo que me envidia. Y ya pues, sí, que no es que poner de la manera de Y exactamente, yo lo estoy sufriendo.
Hay un karma, ¿verdad? Porque lo estoy sufriendo. Eso es un hecho. Yo lo estoy sufriendo. Sí. O puede ser familiar, porque ya se contagió a la familia. Sí. Ajá. Entonces diríamos, vamos a ver, esto es interesante. Sea que me envidien verdaderamente o no, ¿dónde está la causa? En mí. Porque a mí me produce sufrimiento, como al que dice, yo tengo una oreja más grande que la otra, pero yo ni me había dado cuenta, tengo 40 y tantos años y no me había dado cuenta hasta que me lo hiciste saber. Pero alguien dice, es que yo tengo una oreja más chica que la otra y sufre toda su vida, y ni es cierto. ¿De dónde está el problema? Dentro de uno. La ley del karma muchas veces nos hace ciertos cobros a través de complejos, de traumas, de miedos, de fobias, de aspectos psicológicos. ¿De quién es la causa de esos aspectos psicológicos? Que es lo que es más importante comprender aquí, de nosotros. Si nosotros no tuviéramos ciertos defectos psicológicos, seríamos felices. Así el mundo ardiera. Pero como nosotros tenemos ciertos defectos psicológicos, estos por afinidad se van a ver reflejados en las demás personas. Y entonces nosotros vamos a sufrir de la crítica de aquella persona. No nos va a gustar que nos critique, pero nosotros, cuando hacemos una autorreflexión, nos vamos a dar cuenta que también somos muy criticones. Es decir, que sufrimos por lo mismo que llevamos dentro. La ley del karma actúa así, y podemos rechazarla o podemos trascenderla. De nosotros depende. Todo lo que en nosotros es queja, sufrimiento, dolor, está asociado con esa medicina que aquel gran ser, nuestro Padre interno, nuestro ser interior, nos quiere dar, digamos, como sus hijos, para curarnos. Pero si no, nosotros no queremos tomar la medicina, ¿qué va a hacer el Padre interno? Pues darnos una medicina más grande cada vez. Es decir, karma que no se supera igual, tiene que ser puesto a prueba. El karma es una ley de las 48 que deviene de una única ley, que es la ley del amor. Se dice que todo lo creó Dios. Pero cuando nos ha dado el libre albedrío, también nos aplica ciertas reglas. Y dice, yo te dejo que tú hagas lo que quieras, eres libre, pero necesito un pequeño control, como una ley de tránsito. Yo te dejo que manejes el coche, pero necesito que te pares en alto para que tú vayas cómodo. Pero necesitamos convivir, ¿verdad? Si tú te pasas el alto, tengo que reprocharte una primera vez, avisarte una primera vez. Te lo vuelves a pasar, tengo que multarte. Te lo vuelves a pasar y te voy a quitar tu licencia, ¿no es cierto? La ley es así y actúa por un igual para todos. Aquí en esta ley no hay hueso, no hay quién tiene más influencias, no hay quién. Aquí la ley es ante Anubis, como se dice, ¿verdad? Ante aquel ser con cabeza de chacal, mostrándonos cada día que a la ley nada se le escapa. Porque dentro de nosotros tenemos también un juez interior que los pueblos antiguos llamaron el Kaom. El Kaom es como la pequeña parte de tu conciencia que funciona como juez y que te dice, punto malo, punto bueno, ¿verdad? Una mala acción y una buena acción. Y en un libro, como aquí ustedes ven, te lo va anotando. Muchas crucecitas y muchas pequeñas palomitas. Y depende, como en una contabilidad, como en un libro de balanza. Hay días de corte, ¿verdad? Hay cortes por día, hay cortes por mes, hay contabilidad anual, hay cada 4 o 5 años. Así es la ley exactamente, nada más que en lo interno. Cada cosa que tú debes tiene que ser pagada al corte de caja, digámoslo así. Ahora vamos a continuar con esa explicación. ¿Perdón? No hay que irnos con esa deuda definitivamente, ahora vamos a decir. Bien, existe el karma regional, este lo sufre una región entera. Por ejemplo,
una inundación. Qué casualidad que el que vivía en ese país, en esa ciudad de donde hubo la inundación o el terremoto como el del 85, etcétera, qué casualidad que alguien ese día tuvo que viajar y salió del lugar. Y qué casualidad que alguien que venía de otro lugar justo tenía que llegar ahí, a encontrarse ahí en un momento. No hay suerte, todo tiene una casualidad. La suerte no existe, se dice por ahí. Todo es por causa. Todo tiene una causa. ¿Cómo puede ser una causa de Me preguntan, ¿cómo puede ser una causa que te toque el terremoto y te caiga a ti encima? Porque son cobros que hace la ley y te corresponde esa ley se me hace decirle como... ¿Un poco injusta? No, vamos, deja de decirlo. O sea, me voy a morir. Es una ley, pero, por ejemplo, ¿qué tuve que haber hecho o qué hice como para que esa ley me cobrara la vida? Sí, ¿qué hice? Sí, son cheques al portador. Bien, lo vamos a explicar en cuanto terminemos un poquito esto de los tipos, ya estamos terminando. Pero es una pregunta que no hay que olvidarla. Bien, tenemos el karma nacional. Bueno, pues todo lo que vive una nación entera. Acá tenemos devaluaciones, corrupción, inseguridad. En otros países hay guerras, revoluciones. Una revolución es un karma nacional, definitivamente. Tenemos también lo que sería ya por último el karma mundial. El karma mundial es cuando se aplica a una humanidad entera. Como la enfermedad de la Sí. Sí, no fue la enfermedad el karma, pero sí hubo un karma ahí, ¿verdad? Porque hubo mucho miedo, se vinieron abajo negocios, pánico, etcétera. Económicamente el pago estuvo ahí, ¿verdad? Por corrupción, por lo que haya sido. Una tercera guerra mundial, una primera guerra mundial, una segunda guerra mundial, que aunque se dio en Europa, pues afectó a nivel mundial. Y sobre todo la falta de valores. Todo lo que sucedió, por ejemplo, se dice en la Atlántida, cuando fue devastada por aquel famoso diluvio universal, se dice que ya es un karma mundial que afecta a todo el mundo. Y por eso vuelvo a decirles, en la pregunta anterior, en la anterior de la anterior, ¿verdad? Al final, el karma es el mismo, es una sola ley que afecta a todos. La entendemos como individual, luego familiar, pero si ustedes se fijan, cuando el individuo no está bien, pues el mundo no está bien tampoco, ¿verdad? Una pregunta, entonces, ¿karma es dolor? Bien, la pregunta para los que nos ven por internet, nos preguntan si karma es dolor. Karma negativo es dolor. Momentos de felicidad y buenas acciones no hay que olvidar que van a traer alegría, felicidad y karma positivo, consecuencia positiva. Es decir, la balanza simplemente se inclina o en contra o a favor. Si las obras positivas pesan más, la vida es más tranquila, más cómoda para nosotros. Si la balanza se inclina hacia el lado negativo, la vida nos cuesta más trabajo y más dolor dependiendo de la balanza cómo está, ¿sí? No karma precisamente es dolor, ni tampoco existe un fatalismo de decir, todo va a ser karma y todo es malo y todo es doloroso. No, también la divinidad o la ley, porque existen maestros, jueces de la ley, maestros internos que rigen estas leyes, regulan estas leyes, hay que decirlo así. Karma positivo también trae alegría, felicidad, salud, belleza, lo que sean los dones que consideramos algo positivo en nuestras vidas. Pero aquí hay una reflexión más que hacer y que también es importante. Un karma negativo, familiar por ejemplo, lo puede uno transmutar, transformar en algo positivo. Por ejemplo, aquella familia muy orgullosa, muy segura de sí misma, muy hasta egoísta, solamente mi mundo y nada más soy yo la que importa. De repente viene un hijo con una parálisis, con una situación, con un síndrome Down.
pues definitivamente es algo que nos va a doler. Yo no estoy diciendo, es tu karma. No, no hay que caer en ese error, decir, pues es su karma. No, simplemente estamos diciendo que es, un efecto de algo que pasó y que les duele. Yo no lo considero mi karma porque amo a mi hijo, diría, pero te duele. Quieras que no, te duele. Que te salga un hijo así, es un cobro de algo. Es un cobro de algo para el padre y para el hijo. Ahora lo vamos a explicar. Entonces, es un karma negativo y se va a pagar y se está pagando con dolor, pero ¿lo podemos transformar? Esa es la pregunta. Seguro que sí lo podemos transformar, porque a lo mejor aquella familia estaba muy desunida y cuando llegó ese pequeño niño todos se unieron en decir, no, pues necesitamos ayudar, ¿verdad? Y ese niño, increíble que parezca, trajo una ayuda. Por eso decimos, el karma negativo trae dolor y el pago que hacemos es una medicina que con mucho amor nos da nuestro ser. Dios, Alá, decíamos, como sea, como un padre que quiere curar a su hijo y dice, estás siendo muy orgulloso, te he dado todo, pero estás siendo muy orgulloso, necesito ayudarte a curar ese orgullo, porque tu orgullo es la verdadera enfermedad, la que tú llevas. No el karma, la verdadera enfermedad que llevas es la que está en tu psiquis. Y esto es lo que vamos a ir comprendiendo, se llama ego. Por eso estos estudios tienen como finalidad un trabajo interior que nos ayude a despertar conciencia, porque de otra manera sufrimos y sufrimos y sufrimos y muchas veces pagamos y pagamos con una moneda muy pobre y además nos quejamos y más duro nos cae. Entonces hay que saber manejar esta ley con inteligencia. Hablábamos de las pruebas de Egipto, hay que desarrollar esa inteligencia, pero para eso hay que conocer. Ya dijimos, los griegos sabiamente dijeron, hombre, conócete a ti mismo, hombre, nócete ipsum, hombre, conócete a ti mismo, conociéndote a ti mismo, conocerás el universo y los dioses, y continúa, y serás feliz. Pero si tú no te conoces a ti mismo, tú no sabes ni qué eres, ni quién eres, ni de dónde vienes, ni para dónde vas, ni qué es la vida, y lo único que vemos a ver de dónde agarramos la imitación que podemos, pues ¿cuándo vamos a alcanzar esa libertad del alma? Bien, el karma familiar, como el regional, el nacional, el mundial, cuando entran en acción difícilmente es pararlo, ¿verdad? Porque ya entró en acción, es decir, ya ese hijo ya nació. ¿Ya qué vas a hacer? Ahora lo que tienes que hacer es asimilarlo, trabajarlo y tratar de pagarlo lo más pronto con otras actitudes que también hay que ir mencionando y de esta manera liberar ese peso a veces tan fuerte que se lleva, ¿no? Entonces, un primer punto de reflexión, ¿qué nos produce dolor? ¿Por qué situaciones estamos o hemos pasado que no hemos comprendido, que sentimos que sufrimos, que el mundo se nos viene abajo? Que creemos que somos los únicos muchas veces, ¿verdad? Bueno, pues ahí empieza el efecto que hay que estudiar y hay que encontrar la causa, porque si no encontramos la causa de la enfermedad, no puede haber salud. Ahora, pues continuamos con esto, sí. ¿Cómo podemos hacer para encontrar esa causa? Por ejemplo, de la parte de la familia de mi mamá, ¿sí? ha habido muchas muertes por accidente. Curiosamente es la parte la parte materna, se puede interpretar que es como un tipo de karma, ¿no? Sí. Y en alguna ocasión nos dijeron que necesitamos una constelación y todo eso para ya no seguir arrastrando todo eso. Ajá. Entonces, ¿cómo se pudiera hacer? La próxima pregunta voy a pasar el micrófono, lo prometo. Ahora repito un poquito la pregunta. ¿Cómo podemos hacer para comprender la causa de un karma, por ejemplo, en una familia donde ha habido muchas muertes accidentales del lado materno, ¿verdad? Más o menos así, y que les sugerían hacer una constelación para poder erradicar ya ese problema. Bien, el problema aquí es que es como una cuenta de banco. El primer paso necesito descubrir. Obviamente que las herramientas que se les entregan, como la meditación, es muy profundo, ¿verdad? Podemos a través de una meditación perfectamente encontrar causas de nuestro dolor. Por ejemplo, nos dice el doctor Samael Aumbeor, a quien le debemos estos estudios definitivamente, por lo menos nosotros, un momento de dolor
tú llévalo a la meditación, alargas ese momento hasta encontrar incluso la causa de otras vidas. Es decir, yo estoy pasando una situación, pero yo no entiendo por qué a mí me está tocando duro, tupido y como se dice, llueve sobre mojado, ¿verdad? Y no entiendo por qué, y no lo voy a entender muchas veces ni siquiera en esta vida. Yo necesito de la meditación para encontrar causas. Ahora bien, sea el método que hayamos encontrado para encontrar las causas, y mientras que pues puede pasar a lo mejor algún tiempo para encontrarlas, nosotros lo que tenemos que es utilizar una lógica superior, en la cual diríamos, ¿cuál es mi dolor? Y qué causas pueden estar relacionadas a ese dolor. Aunque yo todavía no lo haya descubierto, puedo empezar a tener ciertas reflexiones. Por ejemplo, el hecho de que un bebé nazca ciego, ¿conocen alguna vez a alguien con esta incapacidad? Bien, se le debe de querer, se le debe de ayudar, ¿verdad? Definitivamente. Jamás cometer el error de decir es su karma y que se amuele esa familia, ¿verdad? Karma es dolor. Es su karma, sí. Bueno, lo asociamos más a dolor, pero ya dijimos también hay cosas buenas que son karma pagado, ¿verdad? Es decir, pagos que la ley nos hace. Ajá, bien. Qué interesante, alguien que era ciego, pero era de un carácter duro. Bien, ¿qué necesita? Y se llamaba Dulce, dicen, cosa graciosa. No es casualidad, nada hay casualidad. Esa persona tiene que desarrollar la dulzura. ¿Por qué? Porque la ceguera, ¿qué necesita una persona ciega? Vamos ahora a invertirlo, ¿verdad? Porque como no recordamos la causa, ahora hay que invertirlo. Hay que conocer el efecto y buscar la causa. ¿Qué necesita una persona ciega? Desarrollar los demás sentidos. Bueno, eso lo va a tener que hacer automáticamente. Pero ¿qué necesita de los demás? Amor, ayuda, comprensión, ayuda por sobre todo. Por sobre todo ayuda, porque una persona ciega, ustedes tápense los ojos y vayan abajo, por ejemplo. ¿Qué necesitan? Ayuda, mucha caridad de los demás cuando vas en la calle y te toca estar solito. Si esta persona lo que necesita es ayuda, ¿qué es lo que le faltó hacer en otra vida? Ayudar. Entonces la persona que es ciega está haciendo una medicina para su alma en este cuerpo físico para aprender esa persona que nace ciega de nacimiento en una vida anterior fue muy cruel para acabar pronto. Todos hemos vivido muchas vidas. Eso lo vamos a estudiar en la siguiente clase. La banqueta estaba muy mucha y pues finalmente no se fue a ver la banqueta, estaba muy bien, se estrelló en el árbol. Sí. Pero no hubo mucha humildad del cieguito. No estamos juzgando al cieguito ni a la cieguita porque todos podríamos estar en esa circunstancia, pero nos damos cuenta que su carácter de fondo requiere desarrollar la humildad y recibir la caridad de los demás con mucha humildad. Necesitas estar ciego a veces para ser humilde y recibir la ayuda. Por eso se dice que quien nace ciego en otra vida fue cruel. Como por ejemplo la crueldad se paga también a veces con estas enfermedades que dejan manchas en la cara, en el rostro y te hacen un rostro duro, como la viruela negra, este tipo de enfermedades, ¿verdad? Por ejemplo, el cáncer es una enfermedad que está siendo causada por el odio, por no saber perdonar. Es una enfermedad también causada por la falta de castidad, dependiendo de la zona en donde sea. Es decir, cada enfermedad fuerte que nosotros conocemos no es de casualidad tampoco. Y ustedes lo saben porque cuando nosotros hacemos muchos corajes o emociones muy fuertes, terminamos con piedras en la vesícula o con diabetes. O sea, son enfermedades ligadas a las emociones porque están en esta zona. Dependiendo de la zona, decían que Prometeo había robado el fuego a los dioses y se lo había dado al hombre y en castigo lo habían esclavizado con unas cadenas y lo habían amarrado a una roca.
y las aves en la noche venían y le desgarraban su costado, ¿verdad? El hígado, el estómago, y en el día se regeneraba y en la noche lo volvían a carcomer. ¿Y esto qué es? Decimos, los mitos griegos son maravillosos porque nos enseñan una psicología profunda. Quiere decir que el ego en nosotros, en la noche nos carcome, ¿verdad? Y en el día se recupera. Un coraje muy grande, luego el cuerpo lo tiene que recuperar, pero el coraje ya lo hicimos y ya comimos. Esas aves, esas arpías ya comieron, esos defectos psicológicos en nosotros ya comieron. Psicológicamente se recuerdan que hablábamos de que todo también es impresiones y que cada 3 segundos recibimos impresiones. Nosotros necesitamos comer impresiones, pero si no sabemos canalizar esas impresiones nos van a traer karma, dolor. Porque hasta el niño pequeñito cuando no sabe comprender algo por el regaño que le hicieron, porque el papá estaba preocupado porque no tenía para la comida, el problemón del papá, y el niño pequeñito tampoco lo entiende, ¿verdad? Un regaño delante de sus amigos y se trauma y se va llenando de resentimiento y de resentimiento y se va volviendo de adolescente un niño hosco, un niño amargado o lo que sea. Bueno, pues en el fondo es la falta de transformación de impresiones del propio niño y del propio padre. Hay que decir que la edad del cuerpo físico, y esto es bien importante también, nada tiene que ver con la edad del alma. Hay niños pequeñitos que tienen un alma a veces más vieja que la de uno. Es decir, han vivido más vidas que la de uno. Y se van a dar cuenta porque ese niño ya viene con un carácter fuerte, y ya viene mandando, y ya viene diciendo, y ya sabe muchas cosas. A veces son niños que ya tienen más vidas que nosotros. A veces el hijo en una vida anterior fue padre. Es decir, si el hijo se queja del padre, a lo mejor en una vida anterior ese padre fue el hijo. Es decir, por eso es que las líneas de sangre eran muy cuidadas en la antigüedad también, porque traen en la genética las leyes, y en las leyes, pues, en las recurrencias y todo lo que vamos a seguir estudiando. Y por eso es que también se dice que hay seres superiores que regresan, ¿verdad? Regresan a ayudar también en una vida, ¿no? Pero bueno, entonces, no sé si más o menos la pregunta quedó resuelta. Bueno, entonces hay que ver, ¿verdad? Si estos accidentes, qué dolor me están produciendo, qué características tienen para poder intuir al inicio por dónde puede venir, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que se suicida a una cierta edad, ¿no? Porque siente que no pudo, porque se le hizo fácil el camino. Se suicida, no sé, a los 30 años y deja hijos y deja esposa y deja, vamos a decir, ¿no? Comete ese error por inconsciencia, si ustedes quieren, por ignorancia. En una vida siguiente va a regresar con un karma. Y ustedes se van a dar cuenta que la vida le va a dar al revés. Durante sus 30 primeros años va a ser un hijo muy querido, una persona muy amada, una familia muy bonita, todo va a estar muy bien. La vida, la ley le va a enseñar a disfrutar la vida, lo que no alcanzó a ver cuando estaba ofuscado en sus problemas. Se lo va a mostrar, se lo va a enseñar. Pero ¿qué sucede? Que a los 30 años va a perder la vida en un accidente, dejando justamente el mejor momento de su vida. Y es muy doloroso, pero es una medicina para el alma, porque esa alma va a regresar y va a valorar la vida y va a saber salir adelante y va a decir, yo no me vuelvo a derrotar y no es tan importante y no era tan grande el problema, ¿verdad? Pero lo tuvo que aprender con dolor. Por eso los pequeños karmitas, que son los que nos damos cuenta ahorita y que son los que podemos tener como control, es lo que tenemos que trabajar con mucha fuerza. Se paga karma de 2 maneras. Les voy a decir, ¿cómo pagamos? La divinidad va a cobrar. ¿Cómo vamos a pagar? Como un banco. Voy al banco, el banco viene y me manda un primer aviso y te dice, ¿sabes qué? Estás debiendo 1,000 pesos. ¿Qué haces? Pagar. Pero puede ser que alguien diga, yo no pago, ¿verdad? No, a mí no me gusta pagar. No, ¿qué pasa? Yo no pago, ¿verdad? Ah, ok. Pasa otro 15 días, 20 días
y ahora te lo mando con un interés, porque el karma cobra intereses también. Por eso la semejanza con el banco es muy especial y por eso las leyes del dinero están muy asociadas también a la ley del karma. Entonces dices, no, pues ahora menos, porque hasta con intereses menos te pago, ¿verdad? ¿Y qué más? Bueno, viene el siguiente corte y te embarga, ¿verdad? ¿Y qué haces? Pues te puedes morir del coraje, pero ya te embargaron. Entonces así es más o menos, ¿no? Nosotros o pagamos. Y desgraciadamente, para bien, más bien agraciadamente, ¿verdad? Pero desgraciadamente para nuestros egos, a la ley nadie se le esconde. La ley no te puedes esconder de ella, ni de tu propio Kaom interior, ni de la ley allá arriba, con esos 42 jueces, que son 42 maestros de la ley que trabajan. Se dice con justicia y misericordia. La ley tiene 2 columnas, dicen ellos. Trabaja con la mano derecha con misericordia y con la mano izquierda con justicia. Cuando la ley trabaja con misericordia te permite pagar, pero cuando la ley maneja la justicia ya la aplica y no puedes ir para atrás. No hay dinero que compre un hígado echado a perder, ¿verdad? Es decir, un hígado dañado por nuestros corajes, ¿verdad? No hay dinero que lo pague. Y aunque quisieras pagarlo, tiene todo un límite, ¿verdad? Entonces, ¿pagamos o pagamos ante la ley? Esto que quede claro. Incluso les voy a decir algo, desde el momento que tomamos un cuerpo físico y alguien dijera, yo vengo libre de deudas, por el solo hecho de pisar la faz de la tierra con este cuerpo físico es como tener un coche, ¿verdad? Es un vehículo que la ley nos da, que la divinidad nos da un coche y tú tienes que pagar el diezmo, el impuesto de utilizar ese coche. Aunque no tengas deudas, tú tienes que hacer algo con ese coche, tienes que pagar un impuesto con tu vida. Es decir, tú no puedes venir aquí y decir, yo no debo nada, gracias a Dios, estoy muy bien y me la voy a pasar solamente disfrutando. No, tienes que pagar también el impuesto de uso de suelo, como quien dice. Es increíble, pero así es. ¿Por qué? Porque este cuerpo físico, ya lo vamos a ir comprendiendo, es necesario tenerlo para cierto trabajo también, ¿no? Interno. Bien, entonces, ¿pagamos o pagamos? ¿Cómo podemos pagar? La primera forma de pagar el karma cuando es un karma negativo es con dolor. Te guste o no te gustes, te quejes o no te quejes, estás sufriendo y eso nadie te lo quita. Te pueden venir a decir, ánimo, mira, todo está muy bien y te pueden dar un aliento, pero tú sabes lo que estás sufriendo, ¿verdad? Por lo que estás viviendo. ¿Pagamos con dolor? ¿O cómo preferirían pagar? Con lo que llamamos sacrificio por la humanidad. Es decir, buenas obras. Podemos pagar con dolor o podemos pagar con buenas obras. Ustedes eligen. Y esto es parte de tomar conciencia en nuestra vida. Esto es parte de empezar a tomar las riendas del carro de nuestra vida. Esto es parte de empezar a tomar madurez psicológica en nuestra vida. Y decir, o lo pago por las buenas o lo pago por las malas. Porque lo voy a pagar, porque yo cometí una causa que tiene un efecto. Entonces, si pago con dolor, pues ya sabemos los tipos de karmas que se hablaron. Pero si quiero pagar con sacrificio por la humanidad, esto es maravilloso. Porque ¿saben qué pasa? Que cuando pagas con dolor es como interés tras interés tras interés. Pero cuando pagas con sacrificio por la humanidad, es como pagar con una moneda muy alta. Ahora vamos a decir cuáles tipos de sacrificio por la humanidad. Bien. Sacrificarse por la humanidad, ¿qué es? Preguntan, y es una pregunta interesante. Ayudar. ¿Pero cómo vamos a ayudar? Obviamente con conciencia. ¿Y cómo entender que es un sacrificio? Pues porque sacrificio significa sacro oficio, se dice por ahí. Es algo que me estoy desprendiendo de mí para dar a los demás. Vamos a decir, una persona enferma de cáncer, ¿creen que se puede curar? Se puede curar. Si el mal no está muy avanzado, se puede curar y hay casos que se han curado. Y normalmente se cura pagando, pues con dolor, pero cuando esa persona comprende que debe saber perdonar, por ejemplo, si la causa está ahí, y empieza a perdonar, la enfermedad empieza a desaparecer, porque tú ¿para qué le quieres dar una medicina a tu hijo si tu hijo se está curando?
tú le retiras la medicina porque ya no la necesita, ¿no es cierto? Si tu hijo se está curando, no sé, si tiene calentura, si tiene fiebre, y tú le das una medicina para que se le baje la fiebre. Pero si tu hijo empieza a curarse, ¿para qué le vas a seguir dando medicina para que se le baje la fiebre si ya no tiene fiebre? Entonces, si tú empiezas a curar las causas de la enfermedad, el karma se tiene que ir disolviendo. Quiere decir que aquella persona enferma de cáncer, por ejemplo, si la causa está en no saber perdonar y empieza a perdonar, ese cáncer empieza a disminuir. Pero además, si quiere una curación real, puede ayudar a los demás. Se dice que el que está enfermo de cáncer ayude a los que están enfermos de cáncer. Se dice que el que no tiene dinero ayude a los que tienen menos que él. Pero no, nosotros queremos más ayuda para nosotros. Pero como me decía una antigua maestra a la cual agradezco tanto en la primaria, queremos más pares de zapatos y sufrimos porque no tenemos los 20 pares de zapatos que quisiéramos y no nos hemos puesto a pensar que hay otro que no tiene ni pies. Así nos enseñaba esa maestra, era una verdadera maestra de vocación, ¿no? Entonces tú quieres más y más y más, sí, pero ¿para qué quieres más? Empieza a ayudar a los que menos tienen. Si tú quieres que te ayude la divinidad con la cuestión económica, tú ayuda con la economía, pero fíjense que tardamos mucho en salir de ese círculo vicioso porque cuando menos economía tenemos es cuando menos ayudamos, ¿no es cierto? Pero la ley no trabaja así, es al revés. Nosotros tenemos fe en el Señor dinero, fe en la personalidad, fe en las relaciones humanas, en las influencias humanas, pero nos hemos olvidado de tener fe en la ley divina, fe en la ley superior, fe en las transacciones que hacemos allá arriba también. Se los garantizo, es que es garantía que cuando uno ayuda, la ley le ayuda a uno. Y si aplicamos esas 4 pruebas, decíamos, de la esfinge, más a mi favor, porque yo digo, ayudé una vez, pero como me pagaron con mala moneda, ya no ayudo a nadie, ¿no? No, usted constante. El trato no es con otros, es contigo y con tu ser. Como quien dice, el trato es con Dios, ¿verdad? Cuando una persona se casa y da su juramento, el trato es con aquella otra alma, pero también con esa ley superior. No solo veamos lo humano, lo material. Dejemos de ser materialistas no solo en el sentido monetario, sino que aprendamos a ver lo que no es material, lo que está más allá de la materia. Las leyes divinas existen y se pueden trabajar. Nosotros, cuando estamos en una deuda muy grande, podemos negociar el karma, podemos negociar la deuda. ¿Ustedes alguna vez han negociado una deuda? ¿Y qué significa? Pues que si debías 1,000 y yo no me escondo y voy y doy la cara y le digo al banco, oiga señor, yo le debo 1,000, definitivamente estoy de acuerdo, pero ¿cómo le puedo hacer para pagarlo? Porque no lo tengo ahorita. ¿Puede usted darme una, verdad, negociación, un plazo? Y si te lo dan, muy bien. Nada más no te olvides que tú negociaste, porque la deuda sigue ahí. Y que aquí el cobro no es físico, monetario solamente, sino interno, espiritual, psicológico y en la salud y en todo lo que tú hayas negociado. Pero se puede negociar, se puede pedir crédito a la ley, se puede pedir crédito a la ley. Si ustedes negocian una deuda, un sufrimiento muy grande que tengan, nada más nunca se olviden de pagar, porque cuando algo se negocia de esa manera y no se paga, entonces el cobro viene más fuerte, ¿verdad? Muchas veces jugando decimos, ay, Dios mío, yo ofrezco hacer esto a cambio de esto, ¿verdad? Si tú me salvas la vida de mi hijo, yo voy a hacer esto, ¿verdad? Pero cuando pasa el tiempo se nos olvida. Y entonces se nos olvida y decimos, ¿y por qué este hijo es el que me está haciendo sufrir más, verdad? ¿O por qué este hijo es el que me está, no sé, o por qué vuelve a su situación? ¿O por qué su salud otra vez empeora? Bueno, es que tú no has hecho el pago que tenías que hacer. Lo que se promete hay que cumplirse, ¿verdad?
Sí, el verbo tiene un poder muy, muy, muy grande. Ya luego lo vamos a estudiar cuando hablemos de los círculos dantescos. Pero se dice que el que no promete y no cumple va al octavo círculo dantesco. Entonces, bueno, pues no es nada agradable, ¿verdad? Ahora bien, le tenemos mucho miedo al infierno, ¿verdad? Pero en realidad el infierno significa región inferior. Cuando una persona ya no solamente vive en 48 leyes, sino en 96 o más leyes, es decir, ya no sabe ni por dónde, ya se dice está viviendo un infierno, ¿verdad? O cuando en el hogar ya todo es discusión, todo es pleito, todo es pleito, todo es pleito, y pues es un infierno, ¿verdad? Porque tú estás regido por leyes ya inferiores y no quieres trabajar con esa ley, ¿verdad? No quieres trabajar y entonces te vas como hundiendo. ¿Saben? Como las arenas movedizas, ¿verdad? La ley del karma se aplica así, cuando uno no quiere pagar y no quiere pagar se va hundiendo más, se va hundiendo más y más patalea, más se queja y más reniega y más se va hundiendo más rápido, ¿verdad? Entonces, bueno, la ley hay que pagarla. Bien, todo en la vida es negociable, toda circunstancia de karma es negociable. Nosotros todo lo podemos negociar, a excepción de ciertas cosas que vamos a mencionar, que se conocen como karma duro. ¿Está abierta? Sí. Bien, karma duro significa que es un karma que no se puede negociar. Hay un determinado tipo de acciones que se tienen que pagar con dolor, ¿sí? Ese tipo de acciones que se tienen que pagar con dolor, a ver, vamos a ver si así se les hace mejor. Es que se va a porrear. Se va a porrear como el otro día. Pero bueno, vamos a esperar un ratito. Bien, el karma duro que se llama es un karma que no puede ser negociado, ¿sí? Ese se tiene que pagar con dolor. El karma duro es el karma que se paga, primeramente vamos a decir, lo que es atentar contra la naturaleza, contra la madre naturaleza, naturaleza, ¿sí? Se tiene que pagar. Quien atenta contra la madre naturaleza lo tiene que pagar con dolor, ¿sí? ¿Qué cosas son atentar contra la naturaleza? A ver. Desforestar, inventos científicos, matar a un animal sin una causa, quemar, tirar basura, contaminar. Perfectamente comprensible que se paga, porque la naturaleza dice, bueno, hijo, ¿yo qué quieres que haga, verdad? Si tú me cortas los árboles, ¿yo qué dónde quieres que te dé el oxígeno, verdad? Si tú sigues matando de esta forma indiscriminada por pieles o por marfiles o por cosas así, estás alterando mi ecosistema. Yo no es que te venga y te cobre como un Dios que está castigando ahí, sino que es un efecto que llamamos pago, pero simplemente es un efecto, ¿verdad? Aquellos científicos que se sienten más que Dios, ¿verdad? Y que creen que pueden alterar la genética y pueden alterar todo, pues lo estamos pagando. Hoy en día hay muchos estudios que comprueban que quien consume, experimentos que se han hecho con los animalitos de laboratorio, las ratas, a las que se les ha dado comida transgénica, se mueren pero rapidísimo, y los que logran sobrevivir de esa comida transgénica y tienen camada o tienen hijitos, los hijitos también a los 3-4 días murieron, ¿no? Los que están alimentados solo con transgénico, ¿no? Es decir, todo lo que hemos hecho con la madre naturaleza tiene que decir, me sacudo porque esta parte de mis habitantes, me está haciendo más daño que bien, ya no está en equilibrio con las leyes de la naturaleza y me lo tengo que sacudir como se lo sacudió cuando la Atlántida, ¿verdad? Se sacudió la naturaleza y destruyó toda una humanidad. Se sacudió en la época de la Lemuria, digamos, y destruyó toda una humanidad. Nosotros, dicen los aztecas, somos hijos del quinto sol y pereceremos por el fuego, el Nahui Olin, el movimiento, ¿verdad? En fin,
La naturaleza es así. Pero también el que atenta contra su propia naturaleza. Esto es interesante y es importante decirlo aunque nos cueste. El uso de métodos anticonceptivos, todo lo que vaya en contra de la naturaleza se paga. Por eso se considera entre las religiones como un pecado. El problema de las religiones es que nos dan el pecado pero no nos dan la solución, ¿verdad? Nosotros debemos de conocer los métodos naturales para evitar utilizar métodos anticonceptivos igual 100% seguros o más seguros que un método anticonceptivo. Definitivamente los hay y podemos dar testimonio de eso en muchos casos. Métodos naturales en contra de los métodos anticonceptivos y todo lo que atente contra la naturaleza humana. Dicen por ahí que todos los pecados serán perdonados, hablando del cristianismo, menos uno, el que atente contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, bueno, ya lo vamos a ir explicando, es una fuerza en el interior de cada uno de nosotros muy ligada a la energía creadora, a la energía sexual. Por eso decíamos, cuando una humanidad se degenera en el campo sexual, pues viene abajo todo el gran imperio, ¿verdad? Viene abajo toda la cultura, viene abajo todo, porque es la base, la raíz. Entonces, todo lo que sea atentar contra nuestra naturaleza, hoy en día que está tan de moda, ¿verdad? Hacerse operaciones, hacerse todo tipo de cosas que van contra nuestra naturaleza, pues trae como consecuencia efectos negativos. Ya no digo karma, pero sí trae efectos negativos que llamamos karma y que están asociados al dolor, ¿verdad? Ustedes vean lo que sucede con un animalito cuando le aplicas cosas antinaturales, su organismo, su salud psicológica y todo, ¿no? Pues cuánto más un ser humano, ¿no? También lo que sería atentar contra la naturaleza es ir contra las leyes de la creación. Tengo que decirlo, aunque yo sé que esto puede traer efectos, alguna protesta inclusive, simple y sencillamente pues menciono, ¿verdad? No es que yo tenga nada en contra, pero todo lo que sería degeneración sexual, homosexualismo, lesbianismo va a traer siempre una consecuencia, un efecto, ¿verdad? Ya no llamemos karma ni dolor, un efecto. Ustedes analicen por qué. Se tiene que pagar, porque se tiene que pagar. Es que va contra la naturaleza. Y no es que yo lo diga y porque yo lo digo, o porque lo dijo fulano o sutano. Es como simplemente observar la naturaleza, ¿verdad? Que lo digamos o no lo digamos, lo creamos o no lo creamos, no tiene nada que ver con que la naturaleza nos está ya cobrando los cheques, ¿verdad? De todo lo que no hemos sabido hacer. ¿Sí? Somos el depredador más terrible que existe sobre la faz de la tierra, ¿no? Y mucho de esto está relacionado a la vanidad, a la falsa personalidad y a cosas que no son necesarias, ¿verdad? Si viviéramos en equilibrio con las leyes de la naturaleza, no tendríamos estos desequilibrios ecológicos que estamos viendo, ¿no? Entonces, hay remedios y hay remedios. Yo no estoy diciendo que no tenga remedio, estoy diciendo que se tiene que pagar con dolor, porque ya se generó una causa. No se puede negociar. Sí. No lo puedes negociar, no puedes ir a decir yo lo voy a pagar con sacrificio por la humanidad. Ahora bien, el sacrificio por la humanidad al principio se llama sacrificio porque nos cuesta. Al principio nos cuesta desprendernos de nosotros y decir voy a compartir, pero luego ese sacrificio bien canalizado se convierte en amor. Por eso se dice que cuando una ley superior lava a una ley inferior, la ley superior trasciende a la ley inferior. Un acto de amor trasciende por mucho cualquier deuda que uno pueda tener también, cuando se hace por amor. Al principio empezamos como sacrificio, decimos, ay, pues para pagar hay que ayudar, ¿no? Pero luego se vuelve parte de tu vida, de tu vocación. Yo les pregunto a ustedes, cuando eran niños o cuando ustedes le preguntan a un niño, ¿qué quieres ser de grande? Y él te dice, yo quiero ser doctor, vamos a suponer, o veterinario. Y le dices tú, ¿y por qué quieres ser veterinario? Él dice, porque quiero ayudar a los animalitos. El doctor porque quiere ayudar a curar. El pintor porque quiere transmitir belleza. El otro porque quiere hacer feliz. Es que la verdadera vocación es amor a la humanidad, servicio a la humanidad. Pero cuando nosotros estamos viviendo tan enfermos psicológicamente, como se dice en el alma, esa enfermedad no nos permite
encontrar la vocación de nuestro corazón, ¿sí? Pero si nosotros empezamos haciendo esos pequeños sacrificios, inclusive empezamos a hacer pequeños padecimientos voluntarios que llamamos, es sacrificando cosas pequeñitas, si ustedes quieren, que decimos, para mí es un sacrificio hacerlo, pero lo voy a hacer. Empiezo con lo que puedo. Vamos a decir, empiezo a dejar de decir malas palabras, o empiezo a dejar de comer tanta golosina, pero lo voy a hacer no porque sea malo o sea bueno, sino porque quiero desarrollar la fuerza de la voluntad. Entonces, empiezo a hacer sacrificio. El sacrificio es la mayor moneda, la moneda más grande que nosotros podamos tener. Si ustedes quieren echar a andar una locomotora, tienen que sacrificar el carbón para que produzca energía y mueva esa locomotora, ¿no es cierto? Si ustedes quieren, no sé, que esa fruta de un árbol, tienen que sacrificar la semilla para que esa semilla se convierta en árbol y nos dé más frutos, ¿verdad? Es decir, el sacrificio era en la antigüedad el sacro oficio, el oficio sagrado. Los lamas tibetanos van y estudian muchos años en los lamasterios para poder pedir la oportunidad, ahora sí, de lo que se llama el Dharma. El poder del Dharmadato, decía el maestro Samael. El Dharma significa la oportunidad de dar por amor a la humanidad y generar con esto un capital interno tan grande que se llama Dharma. Proviene de un trabajo interior, proviene de un sacrificio voluntario, proviene de padecimientos voluntarios, proviene de un Buda que dice: yo soy príncipe, hijo de millonario, o sea, soy el rey, aquí voy a ser el rey, y dice: dejo todo para ir a encontrar la gran verdad. ¿Me entienden? La ley del sacrificio es la más grande que hay. Después de la ley del amor, casi podríamos decir, está la ley del sacrificio. Claro, porque somos egoístas. Yo, por ejemplo, cuando llego a mi hermana en la mañana, pero si eso lo empezamos a hacer con amor, algún día va a retribuir. El pequeño sacrificio que hagamos con amor un día va a retribuir, y ni siquiera por interés hay que hacerlo, pero sí, por último, si sabemos que tenemos deudas, pues hay que pagar. Yo pregunto, ¿quién en la humanidad está libre de dolor, de sufrimiento? Nadie. Entonces quiere decir que vivimos en una humanidad que es todavía karmática, es decir, que tiene karma, peso que pagar. Pero eso es maravilloso cuando lo vemos como una oportunidad también de un aprendizaje y de una curación, como una medicina del alma, ¿sí? Entonces se dice: mayor karma que Dios da su vida por todo. Así es, dicen aquí, preguntan si Jesucristo. Bueno, Jesucristo es el mayor ejemplo de sacrificio por la humanidad, ¿verdad? Quien dice: cargo sobre mi cruz todos los pecados del mundo. Ahora bien, maravilloso conocer al Cristo de hace 2000 años, pero que esto nos recuerde que hay un Cristo interno también, y que solo ese Salvador, salvandus, como se dice, solo nuestro Cristo íntimo es el que va a poder cargar todos los pecados nuestros, de nuestro mundo interior. Es decir, nosotros necesitamos hacer un trabajo crístico. Si fuéramos egipcios diríamos de osirificados, ¿verdad? O de cristificados, como quiera llamarse. Cada pueblo nos enseñó en lo máximo la capacidad del sacrificio, ¿sí? Sus máximos exponentes religiosos, filosóficos, y son siempre los que llevan ese sacrificio sobre su cuesta, ¿verdad? Aquellos seres a los que referimos con gran admiración y admiramos y hasta pedimos y oramos. Les oramos, ¿por qué? Porque han hecho un sacrificio por la humanidad. Se dice que el Maestro Jesucristo, hace 2000 años hizo un sacrificio tan tremendo que todavía tenemos oportunidad hoy en día de salir adelante, ¿no? Pero necesitamos aplicar la oportunidad que nos dieron. Si no la usamos, pues ahí vamos a quedar, ¿sí? Bien, ¿alguna otra duda, comentario? Bien, una última cosa. La ley de Catancia, se me estaba olvidando, es un karma
que se aplica solamente, para mencionarlo, a los maestros ya de conciencia despierta. Una persona de conciencia despierta tiene una ley que le rige que se llama catancia, que significa que como tú ya lo sabes, a ti te aplico una ley más fuerte, ¿verdad? A grandes maestros, líderes, guías. ¿Por qué? Porque de ellos depende un núcleo humano, ¿verdad? Si un maestro nos dice, pues, una cosa equivocada, pues el error lo vamos a llevar todos. Entonces se aplica la ley de catancia que se dice para los grandes maestros, ¿verdad? Los maestros que rigen la humanidad. Ellos pagan más, así es, pero tienen más con qué pagar, ¿verdad? Bien, el día de hoy en la noche todos vamos a hacer nuestra relajación, ¿verdad? Nuestra respiración, inhalando y exhalando, nuestra tarea, ¿verdad? Y sin necesidad de razonar, sin necesidad de ponernos a pensar, ay, ¿cómo será? ¿No será? ¿Sí será? ¿No será? No necesitamos razonar, solo necesitamos dejar fluir nuestro corazón, sentir. ¿En qué situaciones que podríamos considerar dolorosas nos encontramos? ¿Y cuáles son las medidas que vamos a tomar para ello? ¿Verdad? Es decir, si mi karma es por egoísmo, pues trabajar con ese egoísmo. Si mi karma es por orgullo, por vanidad, porque me quisiera ser más hermoso de lo que soy, quisiera que la vida me tratara mejor de lo que me trata, trabajar con eso, ¿verdad? Si mi karma viene pues por pereza, ¿verdad? Porque pues obviamente si soy perezosa o perezosa, pues obviamente que hay un efecto. Empezar a trabajar con los padecimientos voluntarios. Y si podemos de una vez con sacrificio por la humanidad, como lo sintamos, luego vamos a ir limando, ¿verdad? No podríamos negar que quien paga pues con una monedita al necesitado, pues está haciendo una obra de caridad. Pero también quien ayuda moral, psicológicamente, pues es una moneda más grande. Hay monedas y monedas, vaya. Pero empecemos con las que tengamos. ¿Sí? Sí dice un refrán chino. Si quieres que alguien coma un día, dale de comer un pescado. Pero si quieres que nunca se muera de hambre, enséñalo a pescar. Entonces, ¿cuál moneda es más fuerte? Sí. A ver. Siempre he pensado que muchas veces decimos, bueno, voy a ayudar para que ahí arriba me ayude. Pero siento como que estás cobrando por anticipado. O sea, lo hago por conveniencia, vaya. Y eso creo que no tiene valor. Ese es mi punto de vista. Entonces, finalmente lo que estoy entendiendo es, para hacerlo, tienes que hacerlo con amor. Exacto. O sea, no sé si le das el pescado o le enseñas a pescar, pero de cualquier forma, creo que con amor eso funciona. Y la otra, un niño que viene malo, es lo que te preguntaba hace rato. Un niño que viene mal, un síndrome de Down, por ejemplo. ¿Él está pagando un karma o el papá está pagando el karma? ¿Pero por qué eso todavía? Me quedan dudas de eso. Muy bien, muchas gracias. Vamos a estudiar la ley de retorno, recurrencia y reencarnación para ir comprendiéndolo también más a fondo. Pero definitivamente paga el padre y paga el hijo, porque la ley une genéticamente familias, une genéticamente esencias, almas. Es decir, los ángeles de la vida y los ángeles de la muerte no conectan almas y desconectan almas así al azar. Todo es matemático. Decían que hay el mundo de las causas, es matemática pura. Es pura matemática, es decir, no hay un hilo que se le escape. Entonces, aquel niño que viene mal, ya viene con un pago que tiene que hacer por algún mal que hizo en otras vidas. Y aquel padre que tiene un hijo así, ya también está pagando algo. Esto es muy general, cada uno lo tiene que investigar en su corazón, ¿no? El papá sabrá, dice, si fue padre o no lo fue, ¿verdad? En otras vidas. Decimos, cuando nosotros pedimos que nos quieran, es preguntarse entonces al revés, bueno, ¿y nosotros queremos a los demás? Cuando nosotros decimos que me comprendan, bueno, ¿y tú comprendiste en otras vidas? Bueno, ¿Cómo saber eso? por el efecto. Luego vamos a entrar a la meditación y podemos pedir hasta recordarlo. Pero, porque hoy ya no hay mucho tiempo, pero llevamos esa tarea, ¿verdad?, en nuestra casa, y para que podamos ir haciéndolo en forma individual también, ¿sí? Pero lo que pedimos es lo que a veces no damos, y eso es casi
curso que nosotros recibimos o recibíamos antes de la educación paterna y materna. Hoy en día ya no. Hoy en día se le da al niño lo que quiere, ¿verdad? Pero definitivamente no le estamos heredando, como decíamos, ciertos valores y lo vamos a hacer sufrir al final. Pero bueno, meditemos eso. Al revés, como yo no puedo recordar qué hice en vidas pasadas de momento, o a lo mejor tengo un flashazo y allá me echan un cable de arriba y me ayudan a ver, ¿verdad? Pero mientras yo no puedo recordar vidas pasadas, lo que tengo que hacer es ver qué efectos tengo hoy y empezar a comprender, pues poco a poco, qué es lo que hice en vidas pasadas. Normalmente decíamos lo que pedimos es lo que no hemos dado, lo que sufrimos es lo que nos faltó hacer en otras vidas, lo que no valoramos es lo que no valoramos, o lo que no nos valoran, o lo que no podemos tener es lo que no valoramos en vidas anteriores, ¿sí? Entonces decía, la suerte no existe. Sí, porque si no, de otra manera, yo creo que uno sería más rebelde, diría, bueno, entonces, ¿qué tipo de Dios es ese que permite que en África millones de gentes y de niños mueran de hambre desde pequeños? Ahora, que haya un alma fuerte y diga, yo voy a ir allá a África a ayudar, maravilloso, porque es una manera de compensar. La ley del karma es compensación, también es retribución, pero hay que comprender que las causas están, no hay casualidad. Si no, tendríamos a un Dios muy injusto, un Dios que solo es Dios de unos y Dios de otros no sería la idea de un Dios real, ¿no? Un Dios que solo quiere a su raza y a la otra no. Tú lo puedes ver como suerte, más bien diríamos algo bueno hice en otras vidas para poder tener esto que tuve, ¿verdad? Agradecer, sí. Todo es un efecto dominó en la vida. Nada más que hay que empezar a comprender que hay otras vidas anteriores y habrá otras vidas posteriores si la divinidad nos lo permite. ¿Sí? El problema de las religiones occidentales es que nos cortaron la idea de que aquí se inicia, aquí se acaba y aquí se paga y de aquí te vas al cielo o al infierno. No, tenemos un determinado tipo de oportunidades que vamos a estudiar y la vida no se acaba ahora, solamente es como un pestañeo. Mueres pero renaces, retornas, consciente o inconscientemente, ya lo vamos a estudiar. En la próxima vida. Sí. En el caso de las limosnas, por ejemplo, bueno, yo soy muy dada que si veo que está joven o algo y tiene manos y pies, pues la verdad no les doy limosna. Pero veo un viejito o a un inválido, pues la verdad sí lo hago. O sea, hago mal, por ejemplo, en el caso de los muchachos así que andan pidiendo dinero en la calle y que yo no les doy. Sí, hay una ley que se dice amor, pero amor consciente. El amor consciente está manifestándose junto con la sabiduría, con la justicia y la misericordia. Decíamos, la ley se trabaja así. Entonces, si la ley fuera todo misericordia, todo ayudarnos, estaríamos ahora peor. Si no hubiera un freno, estaríamos peor, ¿verdad? Y si fuera pura justicia, sería una tiranía, sería un Dios tirano, ¿no? Entonces, la vida es justicia y misericordia, amor y sabiduría, equilibrio en todo. Si en mi corazón yo siento que le voy a dar 20 pesos a ese joven y sé que se va a ir a la vuelta a comprar droga, ¿le estaré ayudando o no le estaré ayudando? Yo tengo que saber en mi corazón, pero empezar a tomar conciencia de las cosas, ¿verdad? Sí. Sí, como se preguntaba, entonces voy a ayudar para que Dios me ayude, hay una conveniencia, efectivamente hay un interés, tenemos que transformar eso. No es malo porque de todas maneras Dios no se queda con nada. El problema es que si te quedas con eso es una monedita muy chiquita, lo que tú diste, porque lo diste con interés. Cuando la pregunta fue si ayudamos con conveniencia, de que nos ayuden. Yo te voy a dar esto, pero para que me des más, ¿no? Sí, sirve porque es una acción. O sea, ¿hay una acción o no la hay? Es matemático, hay una acción y tiene que haber una reacción. Bueno, en eso ya yo tengo mi opinión personal, pero ya la diré fuera de cámara, ¿verdad? Lo que sí, que yo puedo ayudar a una persona por conveniencia. ¿Sirve o no sirve?
pues sirve, porque de no ayudar a ayudar, sirve. Pero la monedita, o es decir, tú lo que pagaste fue muy poco de lo que debías, ¿sí? Tú pagaste 10 centavitos, pero pagaste. Ahora bien, más sirve cuando pagas con amor, con sacrificio y con desprendimiento verdadero, ¿verdad? Cuando pagas con desprendimiento verdadero, entonces sí. Difícil es, decían, pero todavía se puede. Y cuando empiezas a amar el trabajo por amor en sí mismo, es una moneda muy grande. Es una moneda, es un pago muy rápido. Es muy rápido. Y entonces aplicas lo que se llama padecimientos voluntarios. Hay quien paga porque debe y hay quien paga porque ama. Quien paga porque ama entra a otras leyes de un trabajo interior que llamamos dharma. El dharma es otra cosa. Y quien está en un dharma no precisamente le tiene que estar yendo muy bien, porque está pagando con padecimiento voluntario. ¿Sí? Esa es una diferencia entre quien sufre porque tiene que sufrir y quien sufre porque lo ha elegido. Pero ya no le produce a él sufrimiento. Vamos a decir, una Madre Teresa de Calcuta, a lo mejor no estaba sufriendo allá en la India, ¿verdad? Y para nosotros sería un sufrimiento, pero ella no estaba sufriendo. Entonces, es diferente el campo psicológico. O un Gandhi, o un Buda, o quien sea, ¿no? Entonces, lo que se transforma de sacrificio en amor es una ley superior, ¿verdad? Un acto de amor lava muchas cosas que podamos deber. Sí. Porque el amor purifica, el amor cura. Entonces, por eso la clave está también en nuestro trabajo interior. Empezar a comprender dónde están mis defectos. Ya lo vamos a estudiar: el orgullo, la pereza, la ira, la lujuria, etcétera. Si yo cambio esas causas, tiene que cambiar el resultado también. Y bueno, pues por hoy se llevan una tarea. Hay que hacerla en su casa, la vamos a practicar porque la vamos a preguntar el jueves, ¿verdad? Muchas gracias por su atención el día.